el doctor Jorge Rosero, residente ya de segundo año, prácticamente del programa de anestesiología, con un tema un poco complejo, ya ustedes lo van a ver, ser muy juiciosos del tema, pero es un tema, como lo verán, un poco todavía muy en ciernes sobre lo que es la evidencia actual en la práctica clínica. Entonces les dejo con el doctor Jorge. Hágale, mijo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro gran seminario del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Me presento. Soy Jorge Andrés Rosero Narváez, residente de primer ya casi segundo año de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Y como menciona el doctor, hoy les presentaré la charla titulada Anestesia en cirugía oncológica activa versus halogenados. ¿Cuál es mejor? Le agradezco al el doctor Fabián David Casas Arroyave, como sabemos, profesor titular y jefe de nuestro programa, por ser mi asesor para el desarrollo de esta charla. Bueno, quise empezar esta presentación citando esta frase que dice: el cáncer es una palabra, no una sentencia. Esta fue dicha por un periodista británico llamado John Diamond, que lastimosamente falleció hace algunos años de cáncer de garganta. Y es que el cáncer en la actualidad es una gran problemática que año tras año a nivel mundial nos arrebata millones y millones de vidas. Y aquí radica entonces la importancia de la investigación en esta área, cosa que no es para nada ajena a nuestra práctica y a nuestro campo anestésico. Dicho esto, este es el contenido temático planteado para hoy. Empezaré hablando sobre la epidemiología mundial y nacional, posteriormente sobre la investigación básica que existe sobre el tema, siguiendo hacia la elección de la técnica anestésica efectivamente afecta el pronóstico del cáncer, y culminaré con el futuro investigativo y algunas conclusiones de lo dicho hoy. Bueno, en primer lugar, epidemiología. Para empezar, hablaré sobre la epidemiología en el campo mundial. Según las últimas cifras de la OMS para el año 2019, el cáncer era la segunda causa de muerte a nivel mundial, con alrededor de 9.3 millones de defunciones a nivel mundial. Sin embargo, es de destacarse que, bueno, en primer lugar, solo fue la segunda causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y en segundo, que estas cifras a fecha de hoy, 2022 a 2023, no han podido actualizarse debido a la falta de datos que existen a nivel mundial después de la pandemia del COVID-19, pero sí se estima que estas cifras de fallecimientos podrían ser mucho mayores. En cuanto a los tipos específicos de cáncer para ambos sexos y todas las edades, para el año 2020, también según la OMS, los de mayor incidencia general fueron los de mama, con más de 47 casos por cada 100.000 personas, seguido del de próstata, el pulmón y el colorectal. Y en cuanto a la mortalidad, el que lidera la lista indiscutiblemente es el cáncer de pulmón, con 18 muertes por cada 100.000 personas, esto seguido del de mama y del colorectal, destacándose que definitivamente el cáncer de pulmón es el de peor pronóstico y que el de próstata, pese a ser un cáncer altamente incidente, presenta una menor mortalidad general respecto o comparativo con otros tipos de cáncer, como vemos aquí en esta gráfica. Diferenciado por sexos, en el hombre el de pulmón continúa liderando la lista, tanto de incidencia como de mortalidad, mientras que en las mujeres esto ya cambia un poco y quien lidera la lista es el cáncer de mama. Pero entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Bueno, para el mismo año 2020, según la OMS, la tendencia es similar a la del resto del mundo, concluyendo que tanto a nivel mundial como nacional los de mayor incidencia y mortalidad combinada son los de pulmón, el de mama y el cáncer colorectal, seguidos ya después de otros tipos de cáncer como el gástrico o cáncer hepático. Por otro lado, a comparación con otras causas de muerte a nivel nacional, según el último reporte del DANE para el año 2022, los cánceres mencionados previamente, el cáncer gástrico, pulmonar o el maligno de mama, se ubicaron dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel nacional, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares, del COVID-19 y de otras enfermedades pulmonares. Dicho esto, entonces paso a la segunda sección de la charla, titulada La investigación básica y qué sabemos sobre el tema. Respecto a esto, para empezar, traigo la clásica pirámide de la evidencia científica, en la cual, pese a algunas variables que se han propuesto en los últimos años, ningún modelo va a cambiar que las investigaciones en laboratorio, in vitro o en animales son la base de las respuestas de múltiples incógnitas investigativas, siendo claramente el tema de hoy, si la técnica anestésica en oncología, un tema últimamente muy investigado a este nivel.
En cuanto a los principios de este tema, todo parte de que en las cirugías oncológicas el estrés quirúrgico potencialmente va a llevar un grado de inmunosupresión, que a su vez nos va a aumentar la probabilidad de recurrencia tumoral o de metástasis. Este riesgo puede verse también afectado por otras múltiples variables o intervenciones del periodo perioperatorio, como por ejemplo, se ha establecido un posible aumento en la probabilidad de progresión tumoral con el uso de algunos opioides o como también con el uso de esteroides, mientras que el uso de otros factores como la anestesia regional o el uso de algunos AINES pueden tener un efecto contrario antitumoral. Adicionalmente, y más enfocados en nuestra charla de hoy, el uso de anestésicos inhalatorios se ha relacionado con un aumento en la producción de varios factores de crecimiento protumorales, como es el factor inducible por la apoxia, el factor de crecimiento transformador beta o el factor de crecimiento similar a la insulina, caso contrario a la anestesia dada con propofol, que se ha relacionado con la disminución en la expresión, de estos mismos factores. Siendo así, compararemos a partir de ahora y en un primer round, por decirlo así, cuál de los dos es mejor, si la anestesia activa con propofol o el uso de los anestésicos halogenados. Para hacerlo aprovecharemos que en los últimos años han sido varias las revisiones que han tratado de responder esta pregunta y cuyos hallazgos resumiré a continuación. Bueno, en primer lugar tenemos en propofol. Respecto a estos estudios in vitro, únicamente dos son los que lo han relacionado con un potencial efecto protumoral. Un estudio publicado en células de cáncer de vesícula mediante la activación del NRF2 y otro en células de cáncer de mama relacionados con una regulación a la baja de la proteína P53. Sin embargo, son muchos más los reportes que demuestran un efecto completamente contrario y favorable antitumoral. Esto mediante múltiples efectos biológicos que van desde la regulación de algunas vías de señalización o moléculas downstream, también mediante efectos antitumorales mediante la regulación de microRNAs o RNAs de cadena larga no codificante e inclusive por efectos benéficos en la potenciación en combinación con fármacos quimioterapéuticos. Bueno, en primer lugar, respecto a las vías de señalización, se ha descrito un amplio efecto beneficioso antitumoral en cánceres del tracto digestivo, como el colónico, el gástrico, el de cardias, colangiocarcinoma, etc. Hallazgos similares se han visto en cáncer ginecológico y en otros como cáncer de células pequeñas, pulmonar de células no pequeñas, de tiroides y glioma. Todo esto se da mediante la promoción de múltiples vías antitumorales, como la vía de la caspasa, que va a generar apoptosis de las células tumorales, o la inhibición de vías protumorales, como la vía de la WNT beta-catenina, que es, como les menciono, protumoral. En cuanto al efecto sobre microRNAs o RNAs de cadena larga no codificante, los efectos antitumorales evidenciados en estos estudios son mucho más consistentes. De la misma forma, en múltiples tipos del tracto digestivo, el propofol sería mediante ese mecanismo antitumoral. Dicho sea el cáncer gástrico, cáncer pancreático, hepatocelular y colorectal. Hallazgos similares se han visto en cáncer ovárico y de mama, también en cáncer pulmonar e incluso en osteosarcoma. Esto se da porque el propofol es capaz de regular a la alta múltiples microRNAs que tienen un efecto potencialmente antitumoral, como lo vemos aquí, y regular a la baja los microRNAs o RNAs de cadena larga con efecto contrario, como lo es el Hotair o el MALAT1. Por último, en este punto, pero no menos importante, el propofol es capaz de tener un efecto positivo sobre la acción de varios fármacos quimioterapéuticos como el cisplatino, la gemcitabina o el docetaxel. Esto se da mediante la mejora de la quimiosensibilidad de estos fármacos o ya sea también promoviendo la apoptosis tumoral o inclusive inhibiendo la migración e invasión. Esto se ha visto en mayor o menor grado en los tipos de cáncer ovárico, pancreático, prostático o inclusive en cáncer pulmonar. Bueno, dicho todo esto, entonces, ¿qué sabemos sobre los anestésicos halogenados? Bueno, en este nivel los estudios se han realizado de forma individualizada para cada uno de ellos. Y en primer lugar hablaré del sevoflurano, el cual, como sabemos, es el de mayor uso actualmente. Bueno, con este se ha visto un potencial efecto antitumoral directo en varios tipos de cáncer de la misma manera, como lo son el de mama o el de pulmón, pero también efectos potencialmente pretumorales en el carcinoma de células renales o en el glioma.
Todo esto también se da mediante la acción de múltiples vías, tanto protumorales como antitumorales. Sin embargo, aquí se resalta un efecto general que comparte con los demás anestésicos halogenados, y es la inducción de la generación del factor inducible por apoxia y del factor de crecimiento transformador beta, sin contar también con la inducción de otros factores de crecimiento como el similar a la insulina o el factor de crecimiento endotelial vascular, que juntos mediante la activación de sus vías nos van a terminar generando un proceso oncogenético. En cuanto al isoflurano, definitivamente los hallazgos son mucho más consistentes en que es un agente broncogénico. Eso se ha visto en carcinoma de próstata, cáncer pulmonar, de colon y ovario, y la excepción sería el cáncer de hígado, ya que el isoflurano sí potencialmente puede inhibir la vía de señalización del factor NF-kappa beta, generando un efecto antioncogénico. Sin embargo, como vemos en este gráfico, son muchísimas más las vías las cuales se han desarrollado, se han relacionado con el efecto protumoral. Por el lado desflorano, lastimosamente la evidencia es mucho menor. De todas formas, de la misma manera se describen su acción en múltiples mecanismos protumorales, principalmente en cáncer de ovario, pero eso no se logró evidenciar en estudios en cáncer colorectal. Por demás, se conoce relativamente poco sobre sus efectos específicos, salvo que podría también inducir la expresión de otros factores protumorales inespecíficos. Bueno, continuando así, es desatarse que los efectos directos sobre la progresión tumoral no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar estos anestésicos, ya que la afectación que puedan generar sobre el sistema inmunológico también juega un papel muy importante, y los halogenados presentan un efecto deletérea mucho más marcado que el del propofol. Siendo así, en primer lugar, tenemos la inmunidad innata. Esta inmunidad innata está conformada por los llamados respondedores iniciales del organismo, como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y de radical importancia, las células natural killer, que como dije, los llamamos la primera línea de defensa del organismo. Estas células a su vez producirán múltiples citocinas o mediadores inflamatorios, así como también se encargarán de activar la vía del complemento. Bueno, a este nivel se ha descubierto que los halogenados pueden afectar de varias maneras esta inmunidad y de diversos mecanismos en cada tipo celular. En primer lugar, en los neutrófilos se ha visto que pueden reducir su número de estas células a nivel sérico, pueden disminuir su quimiotaxis, incluso pueden disminuir su activación y adhesión. Esto para todos los agentes anestésicos. Respecto a los macrófagos, pueden suprimir su actividad y pueden disminuir la liberación de citoquinas antitumorales, esto en especial con el isoflurano y el sevoflurano. Y respecto a la actividad de las células natural killer, que como mencioné son de radical importancia en lo que respecta a cáncer, pueden afectar su citotoxicidad, su respuesta al interferón e incluso pueden disminuir la cantidad de estas células a nivel sérico también. Esto particularmente evidenciado con el isoflurano y el sevoflurano. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa o adquirida, la cual se encuentra mediada por linfocitos y sus productos. Aquí es donde presentan radical importancia los linfocitos Th1 y los Th2. Los Th1 se encargan de producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez van a activar e inducir la producción de linfocitos T citotóxicos, que también van a atacar de forma directa las células cancerígenas. Por el otro lado, los linfocitos Th2 producen varias interleuquinas como la 4, 5 y 6, que generan un efecto contrario de generar inmunosupresión y por lo tanto potencialmente progresión tumoral. Bueno, respecto a esto se ha visto que los halogenados pueden generar una disminución en la proliferación de estos linfocitos antitumorales o inclusive generar un aumento en la apoptosis de ellos. También hablaremos de los efectos específicos en cuanto a estas líneas celulares. Respecto a los linfocitos T, pueden afectar y disminuir el ratio de los linfocitos Th1 y Th2 en un grado variable. Estos datos son menos concluyentes, pero al afectar el ratio hacia la baja, puede generar la balanza o orientarla hacia un efecto protumoral. También pueden afectar los linfocitos T citotóxicos directamente, como mencioné, de especial importancia en el ataque frente a células tumorales. Y respecto a los linfocitos B, también pueden generar un aumento en el daño con el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. Incluso pueden disminuir la cantidad de estas células a nivel esplénico, siendo esto algo más específico del sevoflurano.
Dicho todo esto, entonces, podríamos considerar que los anestésicos volátiles tienen unos efectos principalmente inmunosupresores y por lo tanto potencialmente protumorales. Bueno, llegamos así a los puntos claves de esta sección, enfocados en que definitivamente el propofol es el ganador de este primer round al encontrar menor evidencia de una acción protumoral o inmunosupresora de este fármaco, siendo un papel, dicho de otra manera y más beneficioso, inmunomodulador. Sin embargo, se resaltan estos tres puntos. En primer lugar, que aunque la tendencia es clara a favor del propofol, la evidencia no es uniforme para todos los tipos de cáncer. En segundo, los estudios in vitro llamativamente en desflorarnos son muy escasos. Y en tercer lugar, los resultados in vitro o en animales no siempre se van a reflejar de la misma manera en nuestra práctica clínica y en estudios más avanzados. Bueno, siguiendo así, en esta ya tercera sección evaluaremos si efectivamente la elección de la técnica anestésica afecta el pronóstico del cáncer. Y para hacerlo, en primer lugar, evaluaré los estudios, en primer lugar, los estudios de mayor tamaño que comprometan más tipos de cánceres o estudios metaanalíticos y posteriormente los realizados en tipos específicos de cáncer. Bueno, empezando así, empiezo con este estudio analítico retrospectivo que es primero en el área. Este es un estudio pionero. Este fue publicado en Anesthesiology en el año 2016, realizado en el Reino Unido y desarrollado en el Royal Marsden, el cual es un instituto de oncología en Londres. Este es un estudio analítico retrospectivo que comparó dos grupos de 3.714 pacientes sometidos a activa versus al mismo grupo de pacientes sometidos a anestesia inhalatoria. En un primer lugar podemos ver cómo en el seguimiento de un año la mortalidad fue superior en el grupo de anestesia total endovenosa, perdón, fue inferior en el grupo de anestesia total endovenosa de 13.6% versus una mortalidad del 24% en los pacientes sometidos a anestesia total inhalatoria. Es de resaltar que este estudio tuvo en cuenta múltiples tipos de cáncer como el tracto gastrointestinal, ginecológico, urológico, entre otros. Por otro lado, realizaron un análisis emparejado por propensión y por subgrupos y el resultado continuó siendo peor en los pacientes que recibieron anestesia inhalatoria independientemente de su grado metastásico, independientemente de su clasificación de ASA y también para casi todos los tipos de severidad de la cirugía. Esto con un hazard ratio agrupado de 1.46 en contra de los halogenados. Siguiendo así, este otro estudio, publicado en la revista canadiense de anestesiología, un metaanálisis publicado en 2009, que tuvo en cuenta 9 cortes retrospectivas y un RCT. Bueno, ellos encontraron en su análisis inicial en cáncer de mama, cáncer pulmonar y cáncer esofágico una mayor supervivencia libre de recurrencia a favor de la TIVA con un hazard ratio de 0.78. Sin embargo, poco después publicaron esta corrección debido a un error aislado en el análisis del estudio del cáncer de pulmón. Con esta corrección, lastimosamente, el uso de TIVA no se asoció con una mejor supervivencia sin recurrencia estadísticamente significativa. Sin embargo, evaluaron que este estudio en particular tenía una alta heterogeneidad, siendo de mayor del 80%, por lo tanto decidieron hacer nuevamente el análisis excluyendo este estudio en cáncer pulmonar. Tras la exclusión de este estudio, como vemos aquí, el efecto benéfico a favor de la TIVA fue protector, limítrofe o borderline, con un hazard ratio de 0.79, pero con un intervalo de confianza que llega a tocar el 1. Pese a esto, en cuanto al otro desenlace de mortalidad, supervivencia general, el uso de la TIVA sí se asoció con un mejor resultado, con un hazard ratio de 0.76. Es aquí que uno empieza a resaltar que pese a que este reporte es metaanalítico, la principal fuente de datos fueron estudios retrospectivos, lo cual limita en gran medida la calidad de evidencia, ya que sabemos que lo ideal es que sus metaanálisis partan de RCTs. Bueno, más recientemente se publicó este otro metaanálisis en anestesia y analgesia y en el año 2021. También, lastimosamente, partiendo de estudios observacionales retrospectivos. Aquí encontraron en un primer desenlace que la TIVA se asoció con una supervivencia general significativamente menor que la anestesia volátil, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia libre de recurrencia.
Sin embargo, como vemos aquí, la heterogeneidad del estudio de ambos los dos enlaces fueron bastante altas, siendo de un cuadrado del 85% y 80% respectivamente. Debido a esta alta heterogeneidad encontrada, desarrollaron un análisis por subgrupos por tipo de halogenado y por tipo de cáncer para ambos dos enlaces de supervivencia general y de supervivencia libre de recurrencia. Bueno, en cuanto a la supervivencia general, encontraron en primer lugar que la TIVA tuvo un efecto protector versus el desflurano con un hazard ratio de 0.54, pero este hallazgo no fue similar en el grupo de sevoflurano, ya que no fue estadísticamente significativo. También encontraron un efecto protector de la TIVA en el cáncer gastroesofágico y en el cáncer hepatobiliar, que además de ser estadísticamente significativos, tuvieron una heterogeneidad del 0%. En cuanto al otro desenlace de supervivencia libre de recurrencia, lastimosamente no se pudieron reflejar los mismos resultados en cuanto al tipo de anestésico halogenado, como vemos aquí, pero sí se pudo reflejar el mismo resultado protector de la TIVA en el cáncer esofágico y en el cáncer hepatobiliar, sin diferencias en otros tipos de cáncer como en el pulmonar, en el de glioma o el de mama. Bueno, habiendo ya revisado estos, que son los mayores estudios metaanalíticos disponibles a la fecha, pasaré a examinar los estudios publicados por tipos de cáncer específicos. Empiezo así con esta gran corte retrospectiva japonesa que evaluó múltiples tipos de cáncer de esófago, gástrico, hepático, de colon, etcétera, en casi 200.000 pacientes. Este fue un estudio, como les digo, japonés, publicado en el 2020. Los grupos fueron casi 30.000 pacientes manejados con TIVA versus casi 170.000 pacientes manejados con anestésicos halógenos. Inicialmente no encontraron diferencias estadísticamente significativas ni en supervivencia general ni en la supervivencia libre de recurrencia. Sin embargo, dada la naturaleza retrospectiva del estudio con sus limitaciones, buscaron controlar factores de confusión mediante el análisis de variables instrumentales, partiendo de la proporción de TIVA que se había realizado en cada una de las instituciones hospitalarias de las cuales partieron los datos para este estudio. Después de realizar este análisis de variables instrumentales, sí lograron encontrar una ligera diferencia en la supervivencia libre de recurrencia a favor de la TIVA, con un hazard ratio de 0.92. Este otro estudio, también retrospectivo de múltiples cirugías oncológicas digestivas, ya más recientemente publicado en el año 2022 y desarrollado en China, comparó, además de la supervivencia general y la supervivencia libre de recurrencia, la incidencia de complicaciones posoperatorias. Los grupos no fueron tan grandes, el tamaño de muestra no fue tan grande. En la TIVA fueron 120 pacientes y en el grupo de anestesia inhalatoria fueron 185. Como vemos aquí, aquí se incluyen los tipos de cánceres que se incluyeron, de gástrico, colon, hepático, y en cuanto al primer desenlace, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de complicaciones posoperatorias con ninguna de las dos técnicas. Estas complicaciones medidas fueron, por ejemplo, la infección de la herida, la sepsis, problemas cardiovasculares, neumonía, etc. Por otro lado, respecto a los otros dos desenlaces, tampoco encontraron diferencias en la supervivencia general ni tampoco en la progresión del cáncer, aunque aquí se resalta que, como mencioné inicialmente, el tamaño de la muestra fue pequeño, por lo tanto, sus resultados puede que no sean del todo tan confiables. Bueno, este otro estudio, ya pasando a tipos de cáncer en específico, vamos a empezar hablando del cáncer gástrico. En el cáncer gástrico se destacan dos estudios principalmente. En un primer lugar, este fue desarrollado y publicado en China en el año 2018 y tuvo en cuenta a dos grupos de 897 pacientes manejados con TIVA y anestesia inhalatoria en gastrectomía abierta. Aquí el punto clave es que ellos excluyeron los pacientes manejados con gastrectomía por vía laparoscópica. ¿Qué encontraron? Bueno, en primer lugar, encontraron sí una mejor supervivencia general cuando se realizó la TIVA con un hazard ratio de 0.63. También encontraron que los factores asociados con la supervivencia era el estadio del cáncer, el grado de diferenciación y la necesidad de transfusión sanguínea en estos pacientes. Sin embargo, un año después, en Japón se publicó en 2019 este estudio que sí tuvo en cuenta a los pacientes manejados con una gastrectomía laparoscópica,
Ellos, a diferencia del estudio anterior, como vemos aquí, los tamaños de la muestra fueron de 769 pacientes por grupo, no encontraron beneficios en cuanto a mortalidad general ni en mortalidad relacionada con el cáncer. Esto se podría explicar ya que en el abordaje abierto del estudio anterior el daño tisular es mayor y por lo tanto asimismo lo es el estrés quirúrgico. En este sentido, el propofol podría tener un efecto mayormente protector y beneficioso que en este otro estudio en el cual las cirugías fueron laparoscópicas, ya que el estrés quirúrgico y el daño tisular es menor. Siguiendo ya con el cáncer colorectal, traigo esta tabla para resumir los últimos estudios con la resumen de la evidencia disponible a la fecha. Este primer estudio es un estudio chino retrospectivo publicado en 2018. Comparó la sobrevida general en pacientes sometidos a cirugía para cáncer de colon. Es una corte retrospectiva. Fueron dos grupos, 706 pacientes manejados con desflurano y 650 pacientes expuestos a propofol, que encontraron que el propofol sí tuvo una mejor sobrevida independientemente de la presencia o no de metástasis, siendo un efecto protector más marcado si los pacientes ya llegaban a la cirugía con una metástasis establecida, con un hazard ratio de 0.67. Por otro lado, en segundo lugar, también está este estudio ya en 2021, que se sale de los estudios publicados usualmente en los países orientales. Este se publicó y se desarrolló en Dinamarca. Esta también es una corte retrospectiva y aquí evaluaron la mortalidad general, la supervivencia libre de recurrencia y la recurrencia tumoral. El tamaño de la muestra fue mucho mayor, casi 9.000 pacientes en combinación, y también encontraron una débil asociación entre la recurrencia y la exposición a la anestesia con los halogenados, siendo entonces por lo tanto un efecto protector de la TIVA. Sin embargo, no encontraron diferencias en mortalidad general ni en supervivencia libre de recurrencia. Ya en tercer lugar, este estudio coreano, el cual se destaca que es un RCT, saliendo del usual de analizar mortalidad, evaluaron si el uso de sevoflurano o propofol en dos grupos de pacientes 77 y 76 respectivamente lograban activar la actividad de las células natural killer o las fracciones de células TH1, TH17 y los linfocitos citotóxicos, perdón. Esto a la hora y a las 24 horas del posoperatorio en mediciones séricas sanguíneas. ¿Qué encontraron? Bueno, que la anestesia basada en propofol no fue superior a la anestesia basada en sevoflurano en términos de todos estos desenlaces. Los desenlaces fueron similares a nivel inmunológico en este estudio. Ya en cuarto lugar, este estudio coreano, el cual vuelve a ser ya retrospectivo, evaluaron en dos grupos de pacientes de TIVA con propofol y otro de sevoflurano, casi 2.000 pacientes en combinación, si alguna de las dos era capaz de afectar la relación neutrófilo-linfocito. También midieron complicaciones posoperatorias y supervivencia libre de recurrencia. Bueno, ¿qué encontraron aquí? En primer lugar, aunque no encontraron diferencias significativas en las complicaciones posoperatorias ni en la supervivencia libre de recurrencia, la relación neutrófilo-linfocito sí fue significativamente menor en el grupo de propofol a los 2 días, lo cual refleja un potencial efecto antiinflamatorio de este medicamento en estos pacientes. Repasada esta tabla, entonces podríamos concluir en este tipo de cáncer que el propofol potencialmente sí podría ser superior a los halogenados en términos de sobrevida, aunque no es algo totalmente absoluto, ya que es algo que no se logró demostrar en todos los estudios aquí revisados. En cuanto al cáncer esofágico, está este estudio publicado este año. Aquí es un estudio chino, a diferencia de uno de los metaanálisis citados previamente, no encontró diferencias ni en supervivencia general ni en supervivencia libre de la enfermedad. Pero en el análisis por subgrupo sí encontraron un peor pronóstico en los pacientes ASA3 y una mejoría en la mortalidad. Eso es importante en los pacientes que venían recibiendo una terapia adyuvante o en los cuales el grado de diferenciación tumoral era bueno. Respecto al cáncer pancreático, bueno, respecto al cáncer pancreático, traigo este estudio retrospectivo del 2022 realizado en China. Este estudio comparó 114 pacientes manejados con TIVA y 307 pacientes manejados con anestesia inhalada. Aquí no encontraron como tal diferencias estadísticamente significativas ni en la supervivencia libre de recurrencia ni en la supervivencia general. Sin embargo, llamativamente en los análisis de variables secundarias y de la misma manera que en el estudio de cáncer esofágico, encontraron también un efecto beneficioso si los pacientes venían recibiendo terapia adyuvante
o si el grado de diferenciación tumoral también era bueno. Bueno, continuando con el cáncer pulmonar, ya dejando atrás el cáncer gastrointestinal, tengo aquí estos 4 estudios empezando desde el 2018 hasta uno que está por pendiente de publicar el presente año. Bueno, en primer lugar, estudio coreano 2018 retrospectivo. Aquí buscaron evaluar las diferencias en mortalidad general y en supervivencia libre de recurrencia en dos grupos de 196 pacientes manejados o con TIVA o con sevoflurano, y no encontraron diferencias estadísticamente significativas ni en la mortalidad general ni en la supervivencia. Respecto al siguiente estudio, año 2022, coreano, una corte retrospectiva, evaluaron los mismos desenlaces de supervivencia general y libre de recurrencia, 672 pacientes con grupo, y tampoco lograron encontrar diferencias estadísticamente significativas en ambos desenlaces. Ya en tercer lugar, este otro estudio retrospectivo coreano publicado también en 2022, a diferencia de los dos anteriores, no buscó como tal evaluar medidas de mortalidad o sobrevida, sino las complicaciones posoperatorias en estos pacientes. Evaluaron un total de 93% en un grupo de TIVA y 93 pacientes manejados en el grupo de sevoflurano. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Que excepto por una incidencia de fugas de aire prolongadas relacionadas con fístulas que fue menor en el grupo de TIVA, no encontraron otras diferencias estadísticamente significativas en otro tipo de complicaciones como neumonía, reintubación o empiema. Ya más recientemente y por último, este otro estudio coreano también publicado en cáncer de células no pequeñas pulmonar en estadios tempranos, valga la pena destacarse, este está pendiente por publicar, y evaluó la supervivencia general y la supervivencia libre de recurrencia. Fueron un total de 980 pacientes manejados con TIVA y 528 pacientes manejados con varios anestésicos halogenados, siendo el estudio de mayor tamaño de muestra que disponemos sobre este tema hasta la fecha. Bueno, característicamente y a diferencia de los dos estudios iniciales, ellos sí encontraron una supervivencia libre de recurrencia superior en la TIVA y una supervivencia general también superior en la TIVA. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de este tipo de cáncer? Que nuevamente la evidencia lastimosamente es escasa y que es sumamente contradictoria en vista de los últimos resultados favorables para la TIVA y los primeros que no encontraron un beneficio significativo. Bueno, en cuanto al cáncer de mama, para finalizar con estos cuadros específicos de tipos de cáncer, aquí veremos que con estos cáncer de mama, además de evaluar mortalidad, también evaluaron la función inmunitaria y la afectación con los anestésicos. En primer lugar, 2016, este estudio retrospectivo coreano fue en pacientes manejados con mastectomía radical modificada y evaluaron la supervivencia general o la supervivencia libre de recurrencia. Fueron en total casi 300 pacientes entre los dos grupos, y sí encontraron que con la TIVA los pacientes tenían una mayor supervivencia libre de recurrencia, pero la supervivencia general no fue mejor. En segundo lugar, 2017, otro estudio coreano que característicamente es un RCT, de los pocos RCTs que hay sobre el tema. Este fue en pacientes sometidos a mastectomía radical modificada y cirugía conservadora de mama. Aquí evaluaron en dos grupos de 40 pacientes si estos dos tipos de anestesia podían afectar los niveles séricos de factor de crecimiento endotelial vascular o el factor de crecimiento transformante beta prequirúrgico o a las 24 horas postquirúrgicos. Aquí encontraron que respecto a los niveles preoperatorios, en el grupo que se manejó con sevoflurano, los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular fueron significativamente mayores que en el grupo que recibió TIVA. Sin embargo, no encontraron diferencias en el factor de crecimiento transformante beta ni en la supervivencia libre de recurrencia a los 2 años. Aquí recuerdo y destaco que se midieron estos dos marcadores, ya que son marcadores de mal pronóstico oncológico. Bueno, en 2018, un año después, un estudio chino que también es un RCT, aquí en unos grupos más pequeños de 25 pacientes, evaluaron los efectos sobre la citotoxicidad en las células natural killer. Aquí tuvieron en cuenta más variables. En un grupo fueron manejados con propofol, remifentanil intraoperatoriamente y ketorolac para analgesia postoperatoria. Y en el otro grupo de inhalados manejaron sevoflurano, remifentanil y fentanil también para analgesia postoperatoria. Que encontraron que en el grupo de propofol ketorolaco
el porcentaje de la actividad de las células natural killer fue superior, por lo tanto, digamos que tiene un efecto antitumoral superior que en el grupo manejado con sevoflurano. Sin embargo, no les fue posible evaluar la recurrencia, ya que, como vemos, el tamaño de la muestra fue muy bajo. Por último, aquí el cuarto estudio, el más reciente, este es otro estudio que es europeo, publicado en Suiza, es un RCT. Aquí en alrededor de 200 pacientes evaluaron si la elección de la técnica anestésica influía en la cantidad de células tumorales circulantes a las 0, a las 48 y a las 72 horas en pacientes sometidas a mastectomía radical y radical modificada. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en primer lugar, no hubo como tal una asociación entre el tipo de anestesia y el recuento de células tumorales a lo largo del tiempo, pero sí encontraron que hubo un valor pico máximo de células tumorales en los pacientes que recibieron sevoflurano. Entonces, para resumir aquí, como vemos, en este tipo de cáncer se ha dilucidado mejor un potencial efecto nocivo a nivel inmunológico de los halogenados, aunque como tal en supervivencia, en los desenlaces sobre mortalidad, aún nos quedamos cortos dada la poca cantidad de estudios disponibles. Bueno, finalizando esta sección, aquí están los datos clave y aquí los enfoco sobre si de verdad la TIVA es superior a la anestesia con inhalatorios. Bueno, basado en los metaanálisis y en los estudios revisados previamente, se podría decir que sí es mejor en cáncer hepático, pero que en el resto de cánceres la evidencia no es totalmente concluyente, porque como por ejemplo en el cáncer gástrico se vieron mejores desenlaces en los abordajes abiertos, perdón, pero no fue lo mismo en el abordaje laparoscópico. En el cáncer pancreático ningún estudio ha logrado definir unos mejores desenlaces con la TIVA, y en lo que respecta al cáncer de mama, colorectal, esofágico y de pulmón, aunque la tendencia es clara que al parecer el propofol es superior, los hallazgos son sumamente contradictorios. Llegando al final, en cuanto al futuro investigativo, resalto que es fundamental el desarrollo de RCTs que evalúen los desenlaces fuertes sobre mortalidad. Respecto a esto, ya están en curso varios RCTs, aquí en Clinical Trials, como por ejemplo en pulmón, en hígado, en cáncer colorectal, también en cáncer de mama o cáncer pancreático. Sin embargo, se destaca que hacer este tipo de estudios no es para nada fácil. Varios de estos estudios ya llevan varios años en desarrollo, inclusive varios años en los cuales no han recibido una actualización en la página de Clinical Trials. Seguramente en algunos años con ellos logremos obtener mayores respuestas claras que potencialmente puedan cambiar la forma en la que damos anestesia. Bueno, finalizando en cuanto a algunas conclusiones, aquí pregunto, ¿hay un claro ganador entre el sevoflurano y el propofol? Bueno, aunque los resultados son prometedores en los estudios in vitro e in vivo a favor de la TIVA, como les digo, la evidencia, al ser principalmente provenir de estudios retrospectivos, la evidencia para recomendar uno sobre el otro no es fuerte. ¿Listo? No hay una recomendación fuerte sobre la TIVA sobre los anestésicos halogenados en la cirugía oncológica. En segundo, la evidencia disponible de la mayoría de estos estudios proviene principalmente de países orientales, por lo tanto, no necesariamente estos se van a extrapolar a nuestra población occidental. En tercero, como mencioné, es necesario realizar RCTs, teniendo en cuenta además el importante papel que pueden tener otros factores del perioperatorio que también pueden afectar la mortalidad, como es el uso de opioides o el uso potencialmente benéfico de las técnicas neuroaxiales. En cuarto lugar, ya hay ensayos clínicos en curso, pero pueden faltar años hasta la fecha de su reporte. Y aunque, como digo, es ideal tener RCTs, lo más probable en el corto y mediano plazo e inclusive en el largo plazo va a ser que posiblemente nos tendremos que quedar con estos resultados de estudios retrospectivos de grandes cortes, como por ejemplo la corte japonesa. Bueno, para finalizar, les recuerdo la invitación muy cordial a todos al Congreso de Anestesiología del programa Pasado, Presente y Futuro. Este lo realizaremos aquí en la ciudad de Medellín el 29 y 30 de septiembre. Cordialmente invitados. Este es el QR para la bibliografía que utilizan en el desarrollo de esta charla y les agradezco a todos su asistencia y atención. Quedo abierto a las preguntas. Gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, agradecerles la excelente revisión de tema que nos hicieron hoy para los anestesiólogos, o sea, pensar en el cáncer y pensar qué tanto influye el tipo de anestesia que utilizamos en cáncer
No es un tema menor, es un tema bastante importante, más cuando cada vez tenemos, es el grueso del número de cirugías que hacemos en instituciones de tercer y cuarto nivel en este momento. Eso es lo que está marcando la complejidad perioperatoria de nuestros pacientes. Y sí, si bien las técnicas quirúrgicas ahora son, abro comillas, menos invasivas, cierro comillas, porque ya cada vez operamos más por la laparoscopia, por técnica endoscópica, sigue preocupando que nuestro medio el pronóstico de los pacientes no es el mismo que reportaba a nivel mundial, dado que el momento del diagnóstico es más tardío. Ya entrando al tema de la anestesia, si inhalados o sitiva, si bien la respuesta que quisiéramos en un RCT que nos contestara, o muchos RCT que nos permitieran hacer un metaanálisis no está, yo creo que sí hay una tendencia bien importante. Yo creo que nosotros los anestesiólogos sabemos el tipo de medicamento que son los inhalados, no solamente pues para el medio ambiente, como ya lo hablamos en una charla hace 8 días, sino que también tiene unos efectos todavía muy poco explorados en el resto del organismo, ¿cierto? Creo que existiendo la posibilidad de hacer otras técnicas anestésicas, tendríamos que empezar a aplicarlas. Creo que estamos demorados en utilizar entonces en cirugía hepática, especialmente en la de cáncer, anestesia total intravenosa, que la cirugía gastrointestinal también se debería hacer con anestesia total intravenosa. Y precisamente no es un problema como conclusión que los estudios sean orientales, sino que es que ellos son quienes tienen la mayor incidencia de este tipo de cánceres en el mundo. Entonces es apenas entendible que sean los cánceres en los que ellos estudien y les angustien. Yo les agradezco esto, o sea, yo cada vez estoy más convencida que el impacto de los inhalados es más negativo que positivo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Sí, Jorge. sí, yo levanté la mano. Profe Mario, no te había visto. Bueno, entonces, bastante interesante pues como el desarrollo de la charla, el enfoque y la presentación, porque pues son muchísimos temas y para tratar de condensarlos en una línea es complejo. Por ese lado, claramente se notan pues como las horas de dedicación en la preparación de la presentación. Pienso que de los temas de forma también se cumplieron y el uso de tabletas de evidencia, pues ya saben que personalmente me gusta mucho. Felicitaciones por la charla. Rosero, para preguntarte, ¿cuáles son sus aprendizajes significativos? Es decir, ¿qué cambia después de la preparación de esta charla en su futura práctica profesional? Sí, profe, buenos días, gracias por sus comentarios. Bueno, en primer lugar, yo creo que se destaca que es muy importante la investigación y lo que se puede hacer con la investigación. Vemos que la investigación definitivamente tiene una tendencia que va a favor del propofol, que no es tan fuerte. Es necesario, como dije, idealmente pues hacer RCTs, que no es fácil, pero sí prevendría que la investigación en primer lugar debería realizarse. Y ya respecto a mi práctica clínica, en lo personal creo que la anestesia total intravenosa es una herramienta muy útil para nuestra práctica anestésica. Concuerdo completamente con la doctora Susana en que cada vez se ha visto que los anestésicos halógenos pueden ser deleterios y en la medida de lo posible, ojalá pues teniendo en cuenta otros factores, yo usaría más anestesia total intravenosa en este tipo de cirugías oncológicas, si se me llegara a permitir, pues si tuviera la posibilidad, ya que son, como vemos, son muchos los estudios que dan una tendencia a favor de la tía en mortalidad, pero ningún estudio habló de que la tía con propofol fuera menor a eso, o sea, que afectara mortalidad negativamente, sino todo lo contrario. Entonces, eso cambiaría mi práctica clínica. En la medida de lo posible, yo igual aplicaría la TIO. Gracias, Rosero. O sea, profesor. ¿Alguien más? Yo, Listo. Carlos Villa. No, para felicitarte, muy buena revisión y presentación. Y para estudios de este tipo donde se buscan desenlaces, existiendo tantas variables que pueden influir, nos muestran de nuevo la necesidad de tener bases de datos grandísimas. La Big Data que tanto nos aventajan los estadounidenses, la única, pues hay que buscar la forma de recortar esa ventaja para poder sacar estudios donde con
gran cantidad de datos, poder individualizar cuáles son esos factores que afectan desenlaces grandes, como en este caso en cáncer. Te felicito. Muchas gracias, profe. Bueno, Jorge, muchas gracias por la charla. Como ustedes se dieron cuenta, esto yo ni siquiera alcanzaría a llamarlo revisión de tema. Esto es casi que un estado del arte de un tema difícil que ha venido cogiendo fuerza solamente en los últimos años. Y si ustedes se dan cuenta, hay más evidencia in vitro en estudios de laboratorio que en estudios clínicos, por las dificultades que el mismo Jorge mencionó y todos ustedes han mencionado para estos tipos de estudios. Traemos esto por dos motivos. Primero, porque desde hace mucho tiempo no hablábamos de muerte asociada a una anestesia. O sea, creíamos que eso era historia del pasado de la anestesiología, pero ya nos estamos dando cuenta que hay indicios, no evidencia fuerte, pero indicios de que posiblemente un medicamento pueda estar relacionado con la sobrevida en pacientes con unos tipos de cáncer, que eso es lo que se está explorando, ¿sí? Y eso en cierto sentido es novedoso, por lo que les digo. Ya hace mucho rato creíamos que la mortalidad la habíamos enterrado como causa de anestesia, pero aparentemente no. Y por el otro lado, porque a pesar de que la evidencia clínica es débil, y yo sin insistir en decirle a Jorge, es bastante débil, ¿sí? Es decir, frente a la pregunta que hizo el profe Mario, ¿cambiaría mi práctica clínica usual? Yo tengo muchas dudas en decir, vea, tajantemente vamos a empezar a implementar en cirugías oncológicas mayores endovenosas. Yo tendría muchas dudas hacer ese tipo de recomendación. Sin embargo, muchos centros oncológicos del mundo ya lo hacen en el sentido de que muchas instituciones ya protocolizaron que pacientes para cirugía oncológica deben montarse con TIVA. El ejemplo más grande y una de las motivaciones de esta charla fue el MD Anderson. El MD Anderson es prácticamente el instituto oncológico más grande de los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Y prácticamente desde hace 3, 4 años todas las cirugías oncológicas se hacen con TIVA, aun cuando la evidencia en el tiempo todavía era débil. Y creo que lo sigue siendo. Entonces, yo creo que la tendencia, más allá de los resultados de la investigación, es justamente a cambiar hacia una práctica basada en técnicas endovenosas, pero de nuevo, basado en esta revisión. Entonces, yo todavía tengo mis dudas, ¿sí? Y faltan mucha evidencia, y yo estoy de acuerdo aquí. Si bien es cierto, los ensayos son los que nos darían el camino, esto es muy difícil. Hacer ensayos clínicos en este tipo, y como lo mencionó Jorge, es bastante complejo. Aquí prácticamente son las grandes bases de datos las que a lo largo nos van a dar resultados, nos van a dar mejores conclusiones al respecto. De nuevo, muchas gracias Jorge por la revisión, bastante completa, era compleja, como les había dicho al principio, pero creo que se cumplió con el objetivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.